Buenos días, estimados estudiantes de la institución educativa particular El Triunfo. Saludamos en especial a los estudiantes de quinto de secundaria, con quien vamos a desarrollar esta semana número 8. Hasta el tema anterior, pues veníamos trabajando lo del romanticismo, hicimos una visión general de cómo este iniciaba en Alemania, la apreciación que teníamos acerca de Johann Wolfgang von Goethe con su obra Fausto, con su obra Werther. También mencionamos algunas características de Víctor Hugo. Se mencionó de forma general a Gustavo Adolfo Bécquer, que si bien es cierto, esos autores ya los hemos trabajado en clase, pues se nos ha solicitado también hacerlo por medio de los videos tutoriales. El día de hoy vamos a trabajar el realismo, que es un movimiento literario que surge en oposición al romanticismo. El realismo va pues a ser un movimiento literario que se va a caracterizar por mostrar la crudeza y la sensibilidad de los pueblos, de las situaciones que el hombre vive y afronta. ¿Cuáles son los rasgos de esta literatura realista? Bien, habíamos mencionado lo de la novela realista porque es la especie literaria que más se ha desarrollado en este periodo. ¿Ya? Tenemos que considerar que, como mencioné, el realismo se origina en Francia durante la primera mitad del siglo XIX y tiene por precursor o iniciador a Stendhal, quien más adelante vamos a conocer que es el autor Henry Bailey, con su obra Rojo y Negro y La Cartuja de Parma. En la narrativa de realista se consolida también con Balzac, Honoré de Balzac, a través de su obra La Comedia Humana, en donde va a mostrar pues un conjunto de novelas que representan a la sociedad francesa. Y alcanzó la cima el realismo francés con Gustave Flaubert y su obra Madame Bovary. Sin lugar a dudas, pues son los autores que más protagonismo han tenido en ese movimiento literario, ¿ya? ¿Cuáles son las características de la novela realista? La novela realista o la novela fue el género que más se cultivó por estos autores. Quizás porque era el género que más se adecuaba a reflejar pues situaciones en su totalidad. Hablamos de la verosimilitud, del didactismo, del narrador omnisciente, de una estructura lineal, de descripciones minuciosas y por supuesto también la aproximación del lenguaje al uso coloquial. Considere pues importante recordar que la verosimilitud significa la precisión o exactitud que se pretendía, que se buscaba respecto al señalar o mostrar las situaciones coyunturales que experimentaba el hombre. Y en el caso del didactismo, pues estas tenían que reflejarse en no hacer prevalecer una función poética, subjetiva, sino por el contrario, una visión que logre hacer percibir o darnos cuenta
de las intenciones del realismo, que en este caso eran la sociedad y las situaciones que el hombre venía afrontando. ¿Cuáles son los representantes del realismo? Empezaremos hablando no de Gustavo Flaubert, Balzac y Stendhal, sino de Benito Pérez Galdós desde España. Este novelista, dramaturgo y cronista español es el representante mayor de la novela del siglo XIX en España. Pues también es uno de los escritores más importantes de la lengua española. A este escritor, pues, necesitamos ampliar parte de su texto, que lo haremos más adelante. En el caso de Honoré de Balzac trabajó a través de la comedia humana. Él había dejado varias novelas escritas inconclusas. Balzac es el escritor que había reflejado o había intentado reflejar con gran amplitud, con gran minuciosidad las escenas de la vida provinciana, las escenas de la vida privada, de la vida parisina, de la vida de la gente pobre, ¿no? Él se había propuesto como objetivo novelar los cambios históricos y sociales experimentados en Francia posterior a Napoleón. Con su obra literaria, pues, se inicia un movimiento realista. En los textos que nosotros conocemos, que nosotros revisamos, pues tenemos a Eugénie Grandet, Papá Goriot, Las ilusiones perdidas, Grandeza y decadencia de César Birotteau. Entonces, este autor es, sin lugar a dudas, bastante trascendente. Si nosotros pensamos un poco más o somos un poco más minuciosos, vamos a encontrar a Emilio Zola y el naturalismo. De Emilio Zola podemos recordar algunas cosas. Este autor, nacido en Francia en 1840, es el iniciador de la corriente naturalista. Este autor tuvo una visión de un proyecto literario en donde la idea era reflejar las situaciones que experimentaba el hombre, es decir, tenía el mismo fin del realismo, pero lo que él hace es hacerlo con crudeza, es decir, ni siquiera con un sentido poético, sino con el solo hecho, con la intención de querer retratar lo más difícil que le acontecía al hombre. Ha escrito Naná, La Taberna, Teresa Rankin, Germinal. Y pues él en España estuvo bajo dos influencias, ¿no? Que es la obra La Desheredada de Galdós, y también tenía la obra Los Pasos de Ulloa de la escritora Emilia Pardo y Bazán. Si dejamos de lado a estos grandes autores, también tendríamos que mencionar al gran Charles Dickens, quien ha sido el iniciador del realismo en Inglaterra. Este autor va a destacar por su capacidad para reflejar los efectos de la revolución industrial sobre los seres más humildes, es decir, mostrar cuál es el retrato, cuál es lo que se refleja, lo que se proyecta en aquellos retratos olvidados, en aquellos retratos difíciles, nauseabundos. En sus obras, pues tenemos Oliver Twist, David Copperfield, su obra maestra, Los papeles del Club Picnic, y también pues la obra transida de humor, ironía, ternura, que ha sido influida por Cervantes. Si hacemos un recuento de qué autor realista nos estábamos olvidando, podríamos mencionar al que ya está en pantalla, que es Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Este autor, pues, es un autor ruso, quien ha tenido vivencias turbulentas en su vida y ha sido un hombre apasionado con experiencias que le han sido,
que le han sido bastante difíciles de sobrellevar, especialmente de sobrellevar. Hay que considerar que su obra, su mejor obra, Crimen y Castigo, Los demonios, los hermanos Karamazov y su obra El jugador. Por supuesto que Fedor Dostoyevsky en estas 4 obras mencionadas, él muestra en su esplendor todo lo concerniente a las intenciones imperativas de las voluntades o de las pasiones o de las decisiones intempestivas que el hombre toma. Por ejemplo, en Crimen y Castigo se va a narrar la historia de una muchacha, de un hombre, perdón, de Radian Raskolnikov, el cual asesina a Elena Ivanova, a quien él la consideraba un parásito, ¿verdad? Porque era avara, porque era manipuladora, porque era llevada por pues ciertas situaciones que todo ser humano podría experimentar, pero esta persona condena la actitud de ella y cree que pues él tiene la voluntad de su parte para poder decidir sobre otra persona, ¿no? Y no es así. En Los hermanos Karamazov pues va a reflejar la historia de 3 hermanos, cuerpo, mente y el alma. Desde los campos pues metafísicos, biológicos, que intentan hacer ciertas explicaciones que es bastante raro, ¿no? Podríamos mencionar un sinfín de cualidades, pero que no vienen en este momento o que no nos daría el tiempo para acabar de inventariar las situaciones que el hombre ha venido afrontando y que este autor en especial ha podido intentar reflejar y retratar de una forma auténtica, de una forma fidedigna, ¿ya? Recuerden que aquí en esta exposición bastante genérica, nos falta una, porque cada movimiento literario tiene 2 explicaciones. Nos faltan algunos autores por retratar. Tendríamos que hablar específicamente de la obra Marianela de Benito Pérez Galdós. Tendríamos que recordar que en el Perú también hemos tenido realismo con Manuel González Prada y Clorinda Matos de Turner. Tendríamos que recordar que en la literatura rusa ha faltado mencionar al autor León Tolstoy con su obra Ana Karenina y la guerra y la paz. Habríamos que indagar acerca de los autores que hemos mencionado el día de hoy y, por ejemplo, leer o revisar un fragmento detallado de este movimiento literario, de estas obras del movimiento literario, para que nos permitan acercarnos quizá un poco más, nos permitan conocer la realidad de esta literatura, nos permitan palpar o podernos dar cuenta a través de las obras literarias que los principios básicos del realismo y del naturalismo no cambiaron, que era reflejar al hombre, reflejarlo en diferentes situaciones, especialmente donde éste tenía desesperación, donde tenía trances. Es más, en la propia obra Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky, cuando Radian Raskolnikov comete este crimen, pues el peso de su conciencia va a condenarle muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, Fedor Dostoyevsky llega a la conclusión en aquella obra que pues toda actitud amoral va a tener una consecuencia nefasta, una consecuencia difícil. Entonces, en la próxima sesión nosotros estaremos revisando los argumentos de la obra Rojo y Negro,
de Papagorió, de la obra Naná y de la obra Crimen y Castigo, que necesitamos reconocer o al menos conocer de forma genérica para nuestro examen de admisión. Muchas gracias.